Mm, Porque todavía no me marca si está empezando. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Hola, Carolina buenos días. Lizaldo García. Estoy aquí con mis compañeros entrevistando el día de hoy a la maestra Guadalupe Chávez González. Maestra, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenos días. Yo estoy bien. Acabo de terminar una clase y bueno, aquí lista para charlar con ustedes a ver en qué, si podemos arreglar el mundo. Que sí. Profe, como algo muy importante, nos gustaría que nos platicara qué puesto educativo ocupa actualmente. Eh, bueno, estoy aquí en la facultad con la encomienda de atender la Subdirección de Responsabilidad Social, Inclusión y Equidad Educativa, ¿verdad? Antes estuve en la subdirección académica y en otra época fui secretaria de posgrado, pero ahora estamos acá en la facultad. Muy bien. Mi compañero Eduardo, vamos a empezar ahora sí con, con lo que sería haciendo nuestra entrevista. Va a ser acerca de las teorías del aprendizaje, más guiada a cómo se ha ido implementando ahora con la pandemia y sobre todo sus experiencias con ella. Bien. Ok, buenos días, maestra. Hola Eduardo, mucho Muy bien, gusto y aquí estamos. igual mucho gusto, maestra, de volver a platicar con usted. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta es que si usted se encuentra familiarizada con las nuevas tendencias en las teorías del aprendizaje. Ah, bueno, depende de a qué llamen nuevas tendencias, pero digamos que sí, de manera general, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no tenemos en la actualidad una teoría completamente nueva, sino más bien son como enfoques metodológicos, son como propuestas de estrategias, como variantes en las didácticas y casi todas siguen estando en vinculación con, digamos, la teoría constructivista, ¿sí? Socioconstructivista, ¿verdad? Esta teoría que busca que las personas aprendamos por nosotras mismas, pero que también apoyados por otras personas, ¿verdad? Entonces, pero buscando el aprendizaje de alguna manera, ¿no? Entonces, luego hay otro tipo de metodologías que se relacionan con las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Pero si en general estamos dentro de esa teoría, significa que ponemos en práctica, por ejemplo, preceptos como el aprender a aprender, y entonces parte de nuestra función es contribuir a que los estudiantes aprendan a aprender. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ustedes lo viven también a través de determinadas actividades, a través de determinados intercambios, diciendo investiga, elabora, explica, dialoga, etcétera, ¿no? Ahí está centrado, porque una de las cosas en las que están de acuerdo los especialistas, Carolina, muchachos, es que la educación efectivamente da un giro importante a partir de que se centra en el estudiante, en el aprendiz, en el que aprende, aprendiente le llaman otros, ¿no? Y eso significa, aunque parezca muy sencillo, que tomamos en consideración lo que la persona que aprende, ¿verdad? Hace, cómo lo hace, cómo es que aprende, las dificultades, las propuestas, etcétera, ¿verdad? Y luego las demás son como pequeñas estrategias técnicas, como cuando hablan del aula invertida, ¿verdad? De poner en práctica, digamos, pensamiento creativo, cuando ponen en práctica también aspectos relativos al uso de los juegos o videojuegos, ¿verdad? Sobre todo, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad son nuevas estrategias que están vinculadas con esta manera que queremos de desarrollar el aprendizaje. Es decir, la propuesta de los maestros es que yo enseño, pero para que alguien aprenda.
¿sí? Si alcanzamos Sí. a ver eso y a entender eso, como que estamos en un buen punto, digamos, siempre estamos aprendiendo cosas, ¿no? Sí, pues yo recuerdo perfectamente que en sus clases usted siempre innovaba con nuevas actividades y siempre como que trataba de impulsarnos todavía más. Este, miren, a lo mejor yo no soy el mejor ejemplo de maestra en este sentido, porque si bien sé elaborar planeaciones, sé elaborar estrategias, las hago, cumplo con el requisito que la facultad me impone, no me impone, establece, porque así debe ser, por lo regular termino cambiando mi propio diseño. Lo cambio en la práctica según cómo funcione. O sea, tengo muy claro que si yo tenía 2 o 3 grupos de paradigmas o las teorías del aprendizaje o los nuevos enfoques de esto o del otro, no todos funcionan igual. Entonces, sí voy haciendo, puedo tener como ciertos lineamientos generales, pero sí los voy adaptando a la manera en que las personas están funcionando. Ahora, debo decir que esto lo podemos apreciar muy bien cuando estamos en la modalidad presencial, pero hoy en día todavía estamos aprendiendo cómo lograr apreciarlo en esta modalidad, ¿sí? Entonces, si logramos innovar es porque también podemos contar con estudiantes que se entusiasman, que participan, que colaboran, ¿verdad? Que cooperan con el maestro, con la maestra. Y entonces eso es bien bonito, ¿no? A ver, vamos a poner en práctica esto y entonces sugieren y nosotros aceptamos sugerencias y eso funciona, ¿verdad? Funciona muy bien. No obstante, estoy de acuerdo, Eduardo, en la idea esta, para todos en general, que sí debemos permitirnos las adaptaciones según las necesidades del grupo, ¿sí? Sí, Si eso significa innovar, pues qué padre, ¿verdad? Qué bueno, porque entonces digamos que tenemos un punto a nuestro favor. Entonces, esa es la idea. Creo que de hecho esa es como la gran innovación. Si tú observas a tu grupo y vas haciendo adaptaciones en el diseño original, a mí me parece que eso está perfectamente permitido, que un diseño original de un programa de estudios, ¿verdad? O ahora un diseño instruccional usados para esta modalidad, no tiene que ser una camisa de fuerza, ¿verdad? Sino que te debe permitir moverte siempre y cuando no dejes de lado como los propósitos fundamentales de la unidad de aprendizaje. sí. Bueno, encasillada eso, maestra, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que usted utiliza con mayor frecuencia en sus clases, en su ambiente de clases? Ajá. Bien, las estrategias creo que son, válgame decirlo, ¿verdad? Y lo digo con plena conciencia, las estrategias básicas, fundamentales, por ejemplo, del diálogo, del intercambio de ideas, ¿verdad? De la colaboración también. Estas son así como las grandes, grandes. Y luego uno puede poner en práctica cierto tipo de herramientas tecnológicas, como desde el uso más sencillo de un documento Word, un PowerPoint, a formatos más actuales, interactivos, como los que te ofrecen ahora estas modalidades, ¿verdad? Nosotros, yo lo confieso también, estamos aprendiendo algunas de estas modalidades, como por ejemplo, es un gran acierto que nos ofrecen las plataformas el que yo pueda modificar un documento en línea, ¿sí? Y que todos lo puedan ver. Y entonces, si yo estoy asesorando en seminario de la investigación a alguien que está haciendo una propuesta de investigación, le digo, a ver, ¿por qué no piensas la pregunta de esta manera? A ver, yo te sugiero que quizás si pones el foco en esto, y entonces la otra persona que está de aquel lado empieza a teclear, ¿verdad? Y va cambiando su pregunta. Y la pregunta se queda grabada en la última modalidad o en la última versión. Eso a mí me parece muy bueno, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado están estas nuevas formas de presentar materiales que son más interactivas, ¿verdad? Y que tienen sus ventajas para muchos, ¿no?
Y una más sería el hecho de poder también tener a la mano otro tipo de elementos que son como clásicos. Yo no les quiero llamar tradicionales porque a veces existe una especie de animadversión en contra de aquello que se llama tradicional, sino que prefiero llamarle clásico. Sí, clásico, ¿por qué? Porque eso no va a pasar de moda. Si tú pones en práctica el diálogo, la colaboración, la cooperación bajo cierto tipo de reglas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es como lo clásico que hacemos las maestras y los maestros, ¿no? Entonces, así sería más o menos, no sé si respondí, Eduardo. Si quieres hacer hincapié en algo más, no hay problema y pregunta de nuevo. No, maestra, está súper bien. Y eso ya engloba a la siguiente pregunta que le voy a impartir yo, ya que pues nuestra carrera pues tiene muchos puntos de vista pues variados, ¿verdad? Pero usted personalmente, ¿cuáles considera que son los recursos que le dan como que esa identidad o que nos caracterizan? Que dice, esto es como que lo que hace un maestro, lo que me hace un maestro. Ya. Mira, lo que yo he observado a través del tiempo es que quienes estudian en la Facultad de Filosofía la carrera de educación, diferente a otras carreras, por un lado, e incluso en algún momento diferente a como estaban enseñando a ser profesores en la normal, es que hace mucho tiempo que nos acostumbramos a hacer materiales complementarios, ¿sí? Sí. Hace mucho tiempo. Entonces, yo recuerdo que en las primeras investigaciones, cuando ya fuera que trabajara en métodos y técnicas de la investigación, un seminario, paradigmas, etcétera, y los chicos iban a preguntar a otras facultades, siempre les decían, ¿y para qué hacen todo eso? Nosotros no hacemos eso, los maestros no nos piden hacer eso. Entonces, siempre les hemos estado pidiendo formas específicas de representarse la información. ¿Por qué? Este es un elemento fundamental porque le permite al maestro ver cómo estás entendiendo las cosas. A ti mismo también tú observas, ah, caray, no sé por qué escribí eso, ¿verdad? O cuando uno les pregunta, ¿y de dónde sacaste esa parte? ¿Qué quieres decir con eso? Ah, no me acuerdo, maestra. ¿O qué significa tal palabra? Etcétera. Representarse la información es una de las herramientas básicas y de hecho es una orientación teórica metodológica importante en la educación. Es decir, no basta que tú digas, ya le entendí, bueno, ahora represéntalo de alguna manera, ¿sí? Entonces yo me represento la información de esta manera y creo que esa es la distinción de la Facultad de Filosofía, que les hemos enseñado desde hace tiempo eso. A veces se reían un poco de nosotros porque decían, ay, los muchachos que hacen ahí sus florecitas y sus pegotes para la pared y el pizarrón y no sé qué tanto antes de que usáramos estos recursos electrónicos, ¿verdad? Bueno, pero esas son formas de representarse la información y entonces tienen un valor específico porque contribuyen a reforzar tu aprendizaje o a clarificarlo si todavía no era suficiente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una tendencia como seres humanos, es normal, ¿verdad? Me dan un artículo de 20 cuartillas y yo tengo que hacer un conjunto de diapositivas o tengo que hacer una infografía, ¿verdad? Entonces tengo que resumir, pero sí en alto grado. Entonces tengo que aprender a resumir de tal manera que eso sea constructivo. No de tanto que le quito, resulta que no entiendo nada, ¿no? Entonces, ese es como creo que es algo distintivo. Incluso les platico rápidamente una anécdota que hace ya mucho tiempo, una maestra colaboraba con un ingeniero, no era ingeniero mecánico, pero sí era de la facultad de FIME, en otra de las licenciaturas, no sé si era administración o cuál, administración de sistemas, algo así, ¿no? Entonces, y ella, una amiga mía, ¿verdad? De aquí de la facultad, iban a colaborar en un proyecto juntos y entonces le dice, a ver, dame el material, ¿qué material quieres que se trabaje? Y entonces ella hace una serie de diapositivas, de materiales y todo, y entonces le dice él, ¿y eso?
¿cómo lo hiciste? ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, dice, pues es que es algo que hemos aprendido a través del tiempo, entonces nos resulta relativamente fácil, ¿verdad? Claro, lleva su tiempo, pero con el paso también, o con la adquisición de la experiencia, nos damos cuenta de que hay quienes elaboran rápidamente ciertas maneras de representarse la información, y eso no se trabaja tal cual en otras partes. Yo no digo que ellos no tengan otros recursos, ¿verdad? Pero creo que esto es lo distintivo de nosotros, ¿no? Que como eso contribuye a ser analíticos y a ser críticos con el material. Cuando tú seleccionas para representarlo de alguna manera y compartirlo con los demás. Porque se acuerdan que en clase siempre les decimos, bueno, ahora explícamelo, ¿sí? Traes un material aquí muy bonito, pero ahora explícamelo. ¿Sí? Sí. Y ahí es donde viene, a veces patinamos y a veces, bueno, hay quien lo hace de una manera muy fluida, dice, ay, es que es cierto, no me fijé en esto, incluso a ver, ¿por qué pusiste un vínculo entre esto y esto? ¿Verdad? Efectivamente se relacionan, cosas de ese tipo, creo que ese es un sello distintivo de la facultad, que además como que pocas veces nos quejamos de que es mucho trabajo, primero lo acometemos, y luego decimos, bueno, esto es lo que logré hacer, ¿verdad? Y creo que por lo regular son productos muy efectivos, sí. Bien, no sé si respondí, ¿estamos? Sí, maestra, súper bien, muchas gracias. Ahora va a pasar mi compañera Carolina a hacer las siguientes preguntas. A ver, Caro. Muy bien, bueno, no, no yéndonos muy lejos del tema, pero sí a otro apartado, nos gustaría que nos comentara acerca de, pues, un poco del tema de la pandemia, sobre todo porque, pues, sabemos que a los maestros les ha afectado mucho, han tenido que cambiar sus métodos de enseñanza, han tenido que acoplar a nuevas cosas, pero sobre todo, ¿cuáles han sido las estrategias de enseñanza que usted considera que deberían reforzarse o mejorarse para que las clases, tengan un mejor efecto? Ajá. Mira, a pesar de lo que estamos viviendo, Carolina, sigue siendo un tema que todavía no terminamos de asimilar. Entonces, yo tengo que decir que desde mi punto de vista personal y mi posición personal, lo que más me afectó es la falta de contacto humano, ¿sí? Verlos aquí me encanta, ¿sí? Pero por supuesto que de manera presencial mucho más, ¿no? Entonces, sí nos representó dificultades y no estoy hablando solo por cuestiones de edad o de antigüedad en la universidad. Yo vi batallar incluso a maestros mucho más jóvenes que yo. Nos representó dificultad, precisamente porque Carolina se acuerda, muchachos, a lo mejor Eduardo también, no sé si Mario, pero hay una lectura que solemos pedir varios maestros, no todo el libro desafortunadamente, pero sí una parte de lectura, y que tiene que ver con la construcción del conocimiento de la vida cotidiana. Entonces, uno de los elementos importantes en la construcción del conocimiento de la vida cotidiana es la relación cara a cara, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nos queda muy claro cuando uno está aprendiendo, ¿verdad? La importancia que tiene que nos veamos cara a cara. ¿Por qué? Porque las expresiones y las actitudes mediadas por la tecnología no son las mismas, por más que tengamos la mejor disposición. Porque el espacio a veces no lo permite, porque, por ejemplo, pues no alcanzamos a vernos de cuerpo entero, salvo que tuviéramos una cámara profesional que nos está grabando y aún así yo estoy haciéndolo con una cierta finalidad. En cambio, estando ante la presencia del otro, de la otra, mis actitudes, mis gestos, ¿verdad? Las expresiones de mi cara dicen mucho, ¿sí? Y con ello contribuyo a la aclaración, ¿sí? Entonces, ¿ya ves? A ver, maestra, esta pregunta de investigación, y entonces yo la leo y levanto las cejas, y alguien de inmediato me dice, ah, ¿no se entiende, maestra? ¿Sí? O, ¿cómo ve? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? No, yo le dije a fulanito que así no estaba bien, que no sé qué. Entonces, bueno, esa parte nos la estamos perdiendo por ahora.
definitivamente, y sí es una pérdida, ¿eh? Es una pérdida importante porque somos seres humanos sociables, necesitamos a las otras, a los otros, ¿no? Entonces, las pérdidas, de hecho, yo lo percibo, me parecen todavía mucho más graves en el caso de las niñas y de los niños, ¿verdad? Por lo menos de la educación básica, pero también de los adolescentes. Les hacen falta sus amiguitos, les hacen falta otros. Entonces, bueno, aunado a ello, teníamos que aprender el manejo de la plataforma. Yo debo decirles que, salvo una persona que escuché, pudo haber habido más, que me dijo, ah, sí, nosotros usábamos Teams en el trabajo, pero yo ni sabía de su existencia, ¿verdad? Sabía, claro, que había el Zoom, ¿verdad? Sabía que Google tiene también una aplicación para este tipo de comunicación y que tenemos en la universidad una plataforma que se llama CIACE, Nexus, ¿verdad? Que nos permite también una cierta interacción. En Nexus yo trabajé un curso hace muchos años, la verdad es que no fue suficiente para que yo pueda decirme que soy experta en Nexus, para nada, ¿no? Entonces esto era toda una novedad, pero además era un reto, era una preocupación, porque sin duda las maestras y los maestros siempre tenemos presente esa preocupación y ese compromiso de pues hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Sabíamos también que ustedes como jóvenes dependían de alguna manera de nosotros, ¿verdad? Porque les dijimos que esta era una solución. Entonces, el compromiso era enorme, enorme realmente, ¿no? A ver, es una solución, pero pues si apenas estamos aprendiendo, la verdad es que todos le entramos sin saber casi nada, ¿sí? Hasta después sí tomamos un curso, nos dieron un diplomado, yo lo hice completo, nos dieron algún otro tipo de herramientas, tips para manejar esto, para manejar lo otro. No obstante, la plataforma se ha estado modificando, no es exactamente la misma que trabajamos en abril del año pasado, ¿verdad? Ya para el siguiente semestre ya había hecho algunos cambios, como por ejemplo lo de las grabaciones que ya no permanecían siempre, que permanecían un cierto tiempo, que si algunos que no tenían un estatus definitivo en las listas no podían subir materiales, ¿verdad? Al área de tareas o no podían revisar otros, qué sé yo, ¿no? Y seguimos aprendiendo, entonces pienso que es una gran herramienta, que de esto y de nada, pues está bien esto. Está bien también otro tipo de plataformas. Yo he visto que hay muchas maestras y maestros que trabajan con el Google Meet también, o Scholar, no sé, ¿verdad? Otro tipo de estas, algunos lo hacen a través de Zoom, la interacción a través de Zoom es diferente, ¿verdad? Que a través de esta plataforma, que hay una gran cantidad de modalidades, porque puede subir material, pueden establecer diálogos en lo personal ustedes, como esta reunión que ha programado Caro, ¿verdad? Que es independiente de cualquier otro grupo, ¿sí? Entonces yo puedo también programar una reunión con mi grupo de investigación, de colaboradores con los que trabajo, y pues bien padre, ¿verdad? Entonces ahí la tenemos. Lo único que pienso es que nos hemos saturado ahora de reuniones virtuales, ¿sí? Como que pareciera que no tenemos nada que hacer y entonces nos ponen reuniones a cualquier hora. Los maestros, hay una problemática aquí que todavía no terminamos de resolver. Pienso que en lo general, salvo algún maestro, no sé, en el caso de educación, ¿verdad? Conozco a alguien que después de todo su buena voluntad, ¿verdad? Le ayudó también a salir adelante, pero que al principio dijo, yo no le sé a eso y yo no puedo con eso, ¿verdad? Entonces, yo dije de plano, no, a mí no me va a ganar. Dije, yo sí, no sé si puedo o no, pero yo le entro, ¿verdad? Y entonces, bueno, todas hemos estado aprendiendo, pero hay una cosa que todavía no aprendemos suficiente. Miren, la universidad nos dio la opción, y los sistemas de esta naturaleza la tienen, el hecho de que podemos trabajar con varias modalidades, ¿sí? Para impartir los cursos y para establecer diálogos con los estudiantes. Y no las estamos usando todas. Una de ellas es la que podemos tener clases síncronas, ¿sí?
y podemos tener clases asíncronas o, digamos, sesiones asíncronas. En las asíncronas se supone que yo no tendría que estar conectada, pero dejo una guía de trabajo, una actividad, ya sea para que se haga en ese momento o en un momento posterior. Entonces, todos tenemos, creo que la mayoría, el prurito de que queremos estar conectados, porque de otra manera sentimos que no estamos dando clase. Sí. Entonces, esa es una dificultad real, ¿verdad?, que tiene que ver con el uso de la plataforma, que tiene que ver con nuestra propia percepción de cómo enseñar, cómo hacer las cosas. Me decía un maestro que la ventaja de los sistemas de la educación a distancia, porque él trabajó en el sistema del TEC, que luego la quitaron, que tenían una maestría a distancia, dice, es que usted les puede decir lo que quiera, porque lo hace por correo electrónico. Sí, claro, él hablaba pues de diálogos educados, ¿verdad? Correctos, académicos, dice, pero si alguien me manda a mí un proyecto de investigación y digo, esto no funciona porque tiene errores aquí, 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 allá, ¿verdad? Pero si yo trabajo directamente con ustedes, debo tratar de no desanimarlos y decir, ay, maestra, entonces nada sirve. No, bueno, sí va a servir, pero tienes que hacer esto, aquello, etcétera, ¿no? En cambio, de esa manera, y pues la persona que, a ver, que otra vez lo intente o que lo vuelva a replantear. Entonces, estamos teniendo dificultades porque queremos estar siempre conectados y que todos estén conectados y demás. Esa es una dificultad por parte nuestra. Un problema por parte de ustedes es que debido a las dificultades de conexión, debido a las dificultades de disposición del tiempo y también de ánimo, muchos se conectan y no participan. Y eso es un problema para nosotros, porque incluso a veces yo no he querido dedicarle tiempo a estar pasando lista, porque me parece una pérdida de tiempo terrible, ¿no? Si ya de por sí tenemos que estar conectados y tratar de establecer el mejor diálogo posible, y además le invierto 15 minutos pasando lista, pues me parece como de locura, ¿verdad? Entonces, bueno, la plataforma nos da una opción que se supone que lo registra, pues bueno, es cuestión de usarla adecuadamente y entonces tú puedes imprimir una lista y ahí te dice quiénes estuvieron conectados y quién no, pero no te dice quiénes participaron y quiénes no, solamente que estuvieron conectados. Entonces yo puedo tener 30 conectados, pero de esos 30, si hablan 10 son muchos, ¿sí? A otros incluso lo que ha creado también vicios. La otra vez me habla alguien, le pregunto a alguien, ¿dónde estás, fulanita? Aquí estoy, profe, es que voy manejando. Digo, ¿cómo que vas manejando? ¿Que no tenemos clase? Sí, pero es que yo acabo de salir de mi trabajo y no... Ah, bueno, le dije, está bien. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de cosas? Es un problema también, porque si no las pasamos por alto, nos dicen que somos incomprensivos, que cómo es posible, que hay muchos problemas en la sociedad de tipo económico y demás, y la gente necesita trabajar, pero la verdad es que si estuviéramos en clases regulares, tú no puedes tener un trabajo en horario de clase. O sea, así de sencillo. Entonces, bueno, pues a lo mejor todo esto nos va a obligar a hacer otro tipo de horarios, otro tipo de programación. Y eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Incluso cuando les ofrecemos conferencias, ya ven que hay a diversas horas y de todos los tipos de materiales y que si es AFI o no es AFI para los del nuevo plan, etcétera, ¿verdad? Entonces hay alumnos que dicen, maestra, yo quería estar, pero la maestra nos dijo que no, que teníamos clase y que teníamos que terminar. Oiga, Entonces, profe, mande. partiendo de eso mismo que ahora nos está comentando, de hecho, otra de las preguntas que tenemos preparada para usted es precisamente sobre eso. ¿Usted cree que con todos estos cambios que se han presentado, que por ejemplo algunos alumnos van a trabajar mientras tienen clases, que usted cree que a la hora de regresar a la presencialidad habrá un cambio muy brusco? No, sabes que no logro todavía imaginarme lo de la presencialidad o la vuelta a la presencialidad, porque lo que sí entiendo, Caro, muchachos, es que esta no va a poder ser completa, eso sí.
Es decir, definitivamente una universidad como la nuestra, por la cantidad de estudiantes que tiene, digamos que yo tengo 30 estudiantes, de hecho en un grupo tengo 32, ¿verdad? No pueden regresar todos, simplemente porque los protocolos de salubridad, de salud, todavía se van a extender quizás hasta el 2022, si bien nos da. Entonces yo no voy a poder tener 30 estudiantes en un salón. Tendría que tener la mitad o menos. Entonces, pues, sí es una dificultad por un lado. Ahora, pero vamos a la parte del aprendizaje. Muchachos, yo quiero ser sincera porque ustedes me han hecho la deferencia de hacer esta entrevista y yo soy una maestra convencida, creo en el vínculo de estudiante, profesor, maestra, etcétera. Creo que que sí ayudamos a aprender. O sea, no es cierto que el maestro ya no tenga ninguna función, sí ayudamos, porque ponemos en contexto, porque clarificamos, porque aportamos otros elementos para la comprensión, etcétera, porque hacemos una especie de traducción de textos que a veces ustedes dicen es que son muy difíciles, tiene un lenguaje muy elevado, etcétera, ¿verdad? O porque la experiencia nos permite establecer más rápido relaciones entre diversos autores, entre diversas teorías, e incluso entre diversas experiencias, ¿verdad? Sí, en una ocasión pasó esto, pasó aquello, ¿verdad? Pero lo que sí creo es que sí hay una pérdida en los aprendizajes. Sí hay. O sea, sí hay una pérdida, por la razón que sea, debido a circunstancias mías o de la maestra o del maestro o de la escuela o de el asunto de la comunicación en línea, ¿verdad? Debido a las dificultades de la tecnología, de la inestabilidad del internet en ciertos lugares, ¿verdad? Que ha sido real, además, ¿verdad? Entonces, la gente que nunca suele hablar en clase, pues ahora con mayor razón se oculta, incluso diciéndonos que el micrófono no funciona, que no tiene datos, que no puede, etcétera. Yo no dudo que haya un porcentaje importante de casos reales, ¿verdad? Tampoco es que yo dude de todos, ¿no? Pero también sé que muchos lo hacen a propósito, ¿sí? Entonces, de hecho, profe, ¿sí? ay, disculpe, No, no, le quería comentar también de que haciendo una comparación entre pues estos semestres que llevamos en línea y los semestres que llevamos en presencialidad, ¿usted ha notado un cambio pues drástico en los alumnos sobre el aprendizaje que tienen? O sea, yo he comentado con mis compañeros y muchos han dicho de que es que no aprendo de la misma manera, es que tengo dificultades para entender los temas. ¿Usted cómo ha visto ese cambio? O sea, ¿cómo sus estrategias, aún siendo las de la presencialidad, han tenido pues un resultado totalmente diferente por estar en línea? Sí, yo creo, insisto, en que sí hay una pérdida o una diferencia en los aprendizajes. Creo que el cambio sí está ahí, pero que cada quien lo percibe y lo vive de manera diferente, aunque haya casos más o menos similares. Pero sí hay. Lo que yo les digo a los chicos y a las chicas de mis grupos es que sí debemos tener muy claro que esta es una circunstancia especial, ¿sí? Y que esas circunstancias especiales nos han llevado a quizá ganar unas cosas y perder otras, ¿sí? Todavía nos falta por ver cuál es el efecto final, porque no sabemos cuál es el efecto final. Miren, por ejemplo, en el caso de la práctica docente se está haciendo en línea, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí hay una diferencia importantísima con respecto a cómo lo hicieron compañeros en otras generaciones, ¿no? Que sí fueron a los grupos, trabajaron con los grupos, etcétera, ¿no? Se pusieron realmente a prueba. En este caso, pues bueno, es digamos, esta circunstancia especial que nos obliga a adaptarnos y a tratar de sacar el mayor provecho posible. Lo que yo creo, Caro, muchachos, es que solamente debemos tener presentes. Miren, yo les dije desde el semestre antepasado a los estudiantes, casi hacia el final del semestre,
porque todos empezaron a decir eso, no, es que no es lo mismo y no vamos a aprender y no vamos a aprender. Digo, sí van a aprender. Claro que vamos a aprender, tenemos aprendizajes importantes en todos los aspectos, solo que ahora el aprendizaje efectivamente depende más de ustedes que de nosotros, ¿sí? Porque por muy buenos materiales que yo diseñe, si no existe el tiempo suficiente para dedicarse a leer, a trabajar ciertos materiales e incluso a exponer en algún momento ideas, entonces ahí hay una pérdida, ¿verdad? Cuando estamos en el salón, nosotros, maestras, maestros, ustedes lo harán en algún momento o lo hicieron, obligamos al que nunca habla a que hable, ¿verdad? Sin lastimarlo, sin minimizarlo y a ver, fulanito, ¿tú qué piensas? Esto y lo otro. Bueno, pues aquí les hablamos. ¿Han visto los memes esos de que parece sesión espiritista? ¿Sí? ¿Nunca han visto uno de esos? Bueno, yo a veces así me siento. ¿Sí? Porque hay gente que no me contesta y nunca me contesta. ¿Qué sucedió? Pues alguien vino y se conectó y se fue a hacer otra cosa. ¿Sí? Y entonces ni siquiera escucha cuando yo le hablo, ¿no? Y sí, profe, aquí está. Un día tuve que decirle a alguien, bueno, fulanito, si no me contestas, este día no te tomo en cuenta ni la tarea ni la asistencia, por decirlo de alguna manera. Porque ya había varias veces que lo había llamado y no me contestaba. No, profe, sí estaba. Lo que sucede es que mi micrófono, que no sé qué. Bueno, dije yo, está bien, ¿sí? Entonces, porque tampoco se trata de infundir todavía más angustia y problemas en las circunstancias que vivimos, ¿verdad? Pero sí tengo claro que algunos se aprovechan, algunos nos aprovechamos. Hombre, nosotros mismos, yo misma lo hice y me dije, ay, estoy haciendo lo que mis alumnos, ¿no? Porque estaba cursando un diplomado los sábados y un día pues sí me conecté de carrera porque había salido, el diplomado empezaba a las 10 y entonces le hablo a mi hija y le dije, oye, préndeme la computadora y abre el Teams, porque era en Teams, ¿verdad? Ya le di mi clave y todo, le dije, ábrelo y conéctate, ¿verdad? Y o sea, no era yo, todavía no llegaba, llegué como 20 minutos después por otro tipo de razones que me detuvieron afuera. Entonces, pues uno dice, sí, ¿verdad? Y de pronto, bueno, estás en casa, te levantas por agua, te levantas por el café o por lo que sea, o alguien te habló a la puerta y sales y pues nomás cierras cámara y micrófono y ya. O sea, ahí sí que de plano es la caja negra, muchachos. La caja negra porque no sabemos qué pasó. Hace tiempo una maestra decía, es que el maestro, la libertad de cátedra consiste, decía ella, en que el maestro entra al aula, cierra la puerta y pues ya, todo lo que sucede ahí pues depende de él, ¿no? Pero ahora resulta que entras al aula, pero lo que te cierran es la cámara y el micrófono. Y ahí ya no sabes ni qué pasó. Entonces, bueno, es como parte de todo este tipo de cosas, les digo. Yo sigo aprendiendo con entusiasmo, trato de no desanimarme y digo, bueno, pero sí infundo mucho esta idea, de que tengamos claro que sí hay deficiencias, pero en todos. No solamente en la universidad o en la facultad o en los programas o en las maestras y maestros, en los estudiantes también, en las situaciones externas, etcétera, porque esta es una situación de excepción. Entonces, eso pasa en las situaciones de excepción. O sea, hay cosas hasta raras, decimos, ¿no? Entonces tenemos que hacernos esa idea y que el día de mañana, y eso va para ustedes también, bueno, si digan, bueno, pues creo que algo hablamos de eso, pero ¿sabes qué? Tengo que ponerme a revisarlo. Tan sencillo como eso. ¿Sabes qué? No, pues eso sí, se supone que vimos que teorías del aprendizaje, que diseño instruccional, pero no me acuerdo bien, bueno, pues hay que revisarlo. ¿Verdad? Porque lo que sí aprendieron es dónde encontrar, cómo buscar, etcétera. Eso es lo que hay que seguir haciendo. De hecho, los maestros siempre hacemos eso, ¿no? Toda la vida. Un maestro, una maestra comprometida siempre está investigando, siempre está consultando, buscando nuevos materiales, ¿verdad? Tratando de adecuarse a la realidad, salvo que alguien pensara que ay, ya lo aprendió todo, ya lo sabe todo y no tiene que hacer nada. Yo creo que hay pocos así, ¿no? Muy bien, pues ¿qué sí, más? es difícil pensar eso. Sí, ojalá que bueno, no. Ya como última aportación mía, me gustaría saber, pues usted ya muy personalmente,
si usted se siente cómoda con las nuevas formas de enseñanza, con esta nueva pues, forma de llevar las clases, si siente que pues en algún futuro, aunque no fuera necesario, tuviera que aplicarlo usted por gusto. Sí lo haría, mira, sí me siento cómoda, digamos que en un cierto porcentaje. Ya lo dije desde un principio y yo siempre lo reitero, prefiero la presencialidad, pero creo que sí aporta un elemento de tipo práctico que es una solución en determinado momento para ciertas circunstancias, puede ser un complemento también, ¿verdad? Digamos que trabajamos juntos en un equipo de investigación, nos reunimos para hacer ciertas cosas y luego nos conectamos posteriormente para intercambiar avances, ¿verdad? Pero ya nos vimos, pero ya trabajamos. Yo le decía hace rato a un grupo, que es el grupo que tiene mayor gente, 32 o 34, algo así, que les dije que se organizaran en Vinas para hacer un proyecto de investigación. Entonces, porque como no tengo manera de supervisarlo más que por este medio, entonces dije, bueno, vamos a ver cómo funciona. Y estaban exponiendo unos chicos, una chica y un chico, por cierto, muy bien, un buen proyecto de investigación. Y les digo, ¿ustedes se conocen? Y me dice, no, profe. Ah, entonces yo me pregunto, ¿cómo le han hecho ustedes para vincularse con personas que no conocen? Sí. Les estoy como regresando preguntas, perdón. O sea, ¿cómo le hacen, verdad? Nosotros en cierto modo también, pero hasta ahora no como un trabajo constante. Entonces, no dice, pero bueno, sí logramos armar un proyecto y aquí estamos, él me manda cosas, yo contesto, etcétera, ¿no? Ahí más o menos, ¿no? Y entonces incluso a veces me digo, a lo mejor fuimos injustos queriendo que se organicen en equipos en Vinas o de alguna manera para que trabajen juntos, si en el caso de los primeros semestres no se conocen. Los de semestres superiores, muchos se conocen, aunque no todos, pero los de los primeros semestres no se conocen. Pensemos en los que entraron en enero del 2020, ¿verdad? Se conocieron muy poquito, y ya el resto del semestre ya no se vieron, ahí siguieron en segundo, y luego los que entraron en agosto de 2020, pues esos menos todavía. No nos conocen en lo personal, no se conocen a ustedes. Bueno, pero regreso a tu pregunta, sí me siento cómoda en lo general, tengo que aceptar además que evolucioné positivamente, sobre todo en el sentido personal y en el ánimo, aunque nunca me dejé vencer por el desánimo, sí confieso, y lo he hecho con maestras, maestros, ¿verdad? Con otras personas, que al principio, por ejemplo, me significaba mucho trabajo intelectual, pero no porque no le entendiera, sino porque estaba como involucrado de una manera muy particular. Terminaba todos los días con dolor de cabeza, dormía mal, me afectaba mucho tener constantemente los audífonos, ¿verdad? Porque sentía como que me rebotaba la información en la cabeza, así, y por ende dormía mal, ¿sí? O sea, sí, realmente tuve casi todo el resto del semestre. Además, teníamos toda la presión de tratar de apoyarlos. Nosotros no podíamos mostrar demasiada debilidad porque ya bastante mal se sentían ustedes, que son más jóvenes en casa, gente que además tenía otro tipo de problemas. Profe, es que nomás trabajo con mi celular, y se me acabaron los datos y no hay quien me preste, no tengo internet en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que muchos nos hicimos los valientes, principalmente, no lo digo como para, pensando en que es algo súper especial, pero sí importante, tratando de apoyarlos lo mejor posible, ¿no? A lo mejor otros no, pero creo que muchos sí, yo coincido, hablé con maestras, con maestros, sí, porque esa era la intención. Por eso yo a algunos les decía, a ver, no importa si no aprendes todo lo que habría que aprender, estamos como viendo generalidades, te tiene que quedar claro que en algún momento hay que volver a revisarlo. Aquí lo que importa es que puedas hacer algo, porque era mucho mejor hacer algo que no hacer nada. Hay gente que dice, yo hubiera preferido que cerraran la universidad y que la abrieran hasta que no pasara lo del virus.
Así lo dijeron, ¿eh? Maestras, maestros y estudiantes. Es más, debo decirles que tuvimos una deserción importante. Incluso en el siguiente semestre se inscribió menos gente de la que estaba por esta causa, ¿sí? Hay gente que no ha vuelto porque dice, no, yo hasta que sea presencial. Sí, quizá esos son los menos, ¿verdad? Porque otros terminaron adaptándose. Entonces sí me siento cómoda con ciertas reticencias, por lo que ya dije, prefiero la presencialidad. Creo que es un buen complemento, pero no la única manera. Es decir, yo no querría estar solo a través de este medio hablando con ustedes y con otros estudiantes, ¿sí? Entonces, esa es ahí realmente mi postura, ¿verdad? Sí me gusta, creo que hemos hecho un esfuerzo importante aprendiendo, seguimos haciéndolo, pero, ¿saben en qué pensaba yo cuando me dolía la cabeza? Que era como dicen los psicólogos, cuando un psicólogo está saturado de tantos problemas que escucha de otras personas. Ustedes saben que los psicólogos a su vez tienen que tener un terapeuta, ¿verdad? Supongo que lo saben, y si no lo saben se los comento. Tienen que tener un terapeuta porque un psicólogo se satura de todo lo que le dicen otras personas, ¿sí? Y no debe hacer suyo ningún problema, si no, no puede ayudar a los otros. Entonces nosotros teníamos que hacer algo así, más o menos, ¿verdad? Pero al principio era difícil, porque entonces cada vez que la directora nos preguntaba, ¿y cómo van? ¿Y cómo ven? ¿Cuántos estudiantes tenemos? Ustedes se acordarán que les mandaron encuestas y todo eso, que tienen aparatos electrónicos o digitales para trabajar. No, pues que tenemos un porcentaje importante que trabaja solo con teléfono, unos poquitos que trabajan con tablet, algunos otros tienen laptop, otros sí tienen computadora de escritorio, pero teníamos un porcentaje también significativo de gente que no tenía internet. Entonces ahí se hicieron esfuerzos muy importantes por parte de la universidad, de asociaciones y demás. Yo debo decirles, por si ustedes no lo saben, que incluso la facultad le prestó equipo a algunos estudiantes. Maestra, yo no tengo manera de comprar ahorita en mi casa, mi papá no tiene trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, te prestamos un equipo de la facultad. Sí. Algunos de ellos incluso los conservan, ¿verdad? La obligación es que se reporten cada cierto tiempo y digan, aquí está el equipo, sigo trabajando. Bueno, esa es mi idea, yo con esto ahí termino en esto que me preguntaba Caro. Muchas gracias, profe. De hecho, igual y ya las últimas preguntas las vamos a llevar un poquito más rápido porque ahorita también vamos a hacer otra entrevista. Muy bien. Sí, La yo voy a también dejar. tengo que estar desocupada para las 12, ¿eh? Sí, ahorita ya va a seguir mi compañero Mario. A ver, Mario. Hola, buen día, maestra. ¿Sí me escucha bien? Es que hace rato tuve problemas con el micro. Te escucho bien, Mario. Adelante. Le voy a hacer una pregunta acerca del conductismo. Yo sé que usted está relacionada con esto, lo conoce, quizás lo ha aplicado en clases. Yo le quería preguntar, ¿cuál es su postura ante esta teoría? Mira, yo creo que el conductismo funciona para muchas tareas. Sí funciona bien. Y de hecho, los maestros, sabiéndolo o no, lo aplican, ¿sí? El conductismo, digamos que uno de los aspectos fundamentales es que establece, digamos que una recompensa por lo que tú haces, ¿sí? Entonces, induce una conducta, que en este caso es una conducta positiva, ¿verdad? Entonces te digo, yo te doy una tarea, te pido una tarea y te doy puntos. Bueno, pues eso es conductista. Así de simple, ¿no? Entonces, te permito entonces que me puedas entregar más tardíamente tal cosa, ¿no? De hecho, ustedes son también muy conductistas. Algunos dicen, es que yo necesito que me exijan, que me pidan, porque si no, no trabajo, ¿no? Entonces, creo que el conductismo está presente entre nosotros, por lo menos ciertos rasgos, ¿sí? Entendemos que en el caso del conductismo, debo decirles que desde el principio el conductismo sí se propone tomar en cuenta a los estudiantes, pero privilegia el diseño instruccional. O sea, sí te tomo en cuenta, pero yo tengo un programa que seguir, ¿sí?
Y entonces, porque se supone que el programa se hizo en base a ciertos aspectos, ¿verdad? Se revisó debidamente, e incluso en trabajo colegiado, es decir, en maestros que dan las mismas materias, etcétera, ¿no? Pero creo que el conductismo funciona. Por ejemplo, el conductismo funciona para los niños pequeños también en cierto tipo de actividades, ¿no? Porque el conductismo explota ese rasgo que es como emocional. O sea, si tú haces, yo te doy, ¿sí? Y entonces, pues yo quiero, ¿verdad? Tal o cual cosa, ¿no? Entonces, creo, insisto, en que hay ciertos rasgos presentes. Creo incluso que en algún momento se satanizó el conductismo. Y no todo es malo porque el conductismo es una teoría cognitiva. Entonces, es cuestión pues de leerle y de conocerla bien y se darán cuenta que tiene cierta razón de ser, aunque haya aspectos que ya se superaron, ¿verdad? Así es, Mario. ¿Y usted en qué grado podría aplicar esta teoría en sus clases en línea? Nos vamos a enfocar en esto, en las clases en línea, de cómo usted cree, ¿será bueno, será malo? Yo creo que la estamos aplicando, de hecho, al establecer cierto tipo de actividades, el mismo esquema que tiene el Teams de que yo diseño tareas y le asigno puntos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahí la estamos aplicando, ¿no? Después yo puedo decir que no soy completamente conductista porque, como quiera, establezco diálogos. Doy la oportunidad de la réplica si alguien me dice que no lo terminó por esta razón. Ayer alguien me decía, maestra, es que no alcancé a subir la tarea en el horario que usted puso. ¿Me la acepta? Sí, le digo, sí te la acepto. Abre una carpeta con tu nombre y la pones ahí, ¿verdad? Entonces, pero creo que lo estamos aplicando, Mario, que lo estamos aplicando, que hay ciertos rasgos porque el análisis y la crítica no alcanza la misma dimensión, eso es lo que yo digo, por estos medios que cuando lo haces de manera presencial. Sí. Entonces ese ahí está presente, ahí lo estamos aplicando, ¿no? A través de, es más, el diseño instruccional, Mario, es conductista, ¿sí? Eso es el diseño instruccional. El diseño instruccional son las planeaciones que hacemos, pero especialmente para estos medios electrónicos. Entonces es conductista, ¿sí? ¿Por qué? Porque establece actividades, establece tareas, establece puntos que le vas a asignar a esto y lo otro para que vayas haciendo una especie de sumatoria, ¿verdad? De qué obtiene. Yo trabajé en una preparatoria que durante muchos años funcionó con un sistema conductista que además funcionó muy bien, hay que decirlo. Funcionó muy bien. Claro, la gente decía que no era así, y incluso nosotros veíamos muy bien que podíamos hasta generar todo el aspecto de la crítica dentro de él, ¿no? Pero es cuestión de tenerlo consciente, Mario. Creo que aquí la clave está en eso. O sea, que yo tenga bien claro qué estoy haciendo, ¿sí? Y que no crea una cosa diferente a lo que realmente estoy haciendo, ¿sí? Entonces, eso forma parte de nuestros compromisos, es decir, a ver, pues, ¿por qué pones este tipo de tarea? Dice, a final de cuentas, el conductismo nos ayuda como a darle un cierto orden, organización a las cosas y demás, ¿verdad? Cosa que se dificulta más cuando establecemos una relación de solo de análisis, de crítica, luego no sabes, incluso el problema que tenemos ahora, ya lo dije hace rato, es que a veces no sabemos quién participa, si ya participó, no, se te dificulta más grabarte los nombres, ¿verdad? Tienes que tener una lista a la mano cada rato a ver si habló o no, ¿verdad? Etcétera. Entonces, más o menos así, Mario. Sí, nosotros sabemos todos los problemas que tenemos, muchos tenemos internet, se amontonan inclusive las participaciones. Nos ha tocado a nuestros compañeros de que estamos hablando y nos interrumpen porque se retrasa inclusive la señal, se oye mal. En fin, tenemos muchos problemas, pero está bien que nosotros tenemos también la disposición de decir, bueno, el maestro puede que le falle el equipo o a nosotros nos fallen los problemas y también ustedes están a la disposición. Claro. Sí, creo que ahí se ha generado una comprensión que es buena, ¿verdad? También. O sea, igual que les pasa a ustedes, al maestro le puede pasar.
Exactamente, maestra. Y eso sería todo de nuestra parte por el momento. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición y también le agradecemos por tomarnos la oportunidad de hacerle esta entrevista, maestra. Muchas gracias. De nada, Mario, gracias a ti. Gracias, Eduardo. Gracias, Caro. ¿Cierras o todavía preguntas? Esas serían todas las preguntas por el momento, maestra. Muchas Muy bien. gracias. De nada. Gracias a ustedes. Hasta luego. Entonces, Gracias, maestra. Hasta luego, profe. gracias, Caro. De nada a usted por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, en este momento salgo, me dio mucho gusto verles. Y sigan adelante y en serio no se desanimen. Si están aprendiendo, están conociendo nuevas cosas. Esta es una gran experiencia sobre la cual quizá algún momento hasta puedan escribir. Muy bien, nos vemos. Claro que Hasta sí. luego. Hasta luego, profe.